¿Alguna vez pensaste que un simple abrazo podría esconder un secreto capaz de cambiar destinos enteros? Eso fue exactamente lo que ocurrió en Santa Esperanza, un pueblo donde el tiempo parece detenerse, pero donde los rumores corren más rápido que el viento. Isabela Monteiro, la joven maestra de mirada dulce, siempre fue considerada un ejemplo de fe y bondad. Pero nadie imaginaba que, en una tarde aparentemente común, un gesto sencillo, un abrazo, traería a la luz una verdad que sacudiría no solo a la iglesia, sino a todo el pueblo. En la plaza, los niños jugaban bajo los árboles mientras las campanas de la iglesia de Santa Clara sonaban anunciando la misa de la tarde. El padre Agnaldo caminaba hacia el altar con la calma de siempre, aunque en sus ojos se escondía un misterio que nadie había podido descifrar. Desde un rincón, la hermana Teresa lo observaba en silencio, como si cargara sobre sus hombros páginas enteras de una historia jamás contada. Todo parecía rutinario, pero el destino ya había comenzado a mover sus piezas. Isabela, con su vestido celeste y la cruz de plata brillando en el pecho, entró en la iglesia con pasos ligeros, pero en su corazón llevaba una inquietud difícil de ocultar. Desde hacía semanas, una joven desconocida rondaba por el pueblo. Cabello rojo, mirada intensa, ropa moderna y un aire desafiante. Su nombre era Lucia Ribeiro. Nadie sabía qué buscaba, pero su presencia traía consigo un halo de misterio. Y ese día, el destino haría que Lucia e Isabela se encontraran por primera vez dentro del templo, el viejo confesionario, que durante siglos había guardado pecados. Parecía ahora vigilar lo que estaba por ocurrir. Isabela se acercó a Lucia con delicadeza, intentando consolar su evidente angustia. La abrazó con ternura, creyendo que solo ofrecía apoyo. Pero ese abrazo se transformó en algo más. Una conexión extraña, un reconocimiento silencioso. Un lazo invisible que estremeció incluso a quienes miraban de lejos. Desde el altar, el padre Agnaldo detuvo su oración. Sus ojos se clavaron en aquella escena, y su rostro, antes sereno, se endureció. Reconocía a esa joven, sabía quién era. Y en ese instante entendió que su pasado, el secreto que había guardado con tanto celo, se encontraba frente a él. Fuera del templo, el cielo comenzó a oscurecerse. Las nubes cargadas parecían anunciar una tormenta. Los vecinos empezaron a recogerse en sus casas, sin imaginar que la verdadera tempestad no venía del cielo, sino de las paredes de aquella iglesia. La hermana Teresa, con el rosario entre sus manos temblorosas, cerró los ojos como si ya supiera lo que estaba a punto de ocurrir. El abrazo terminó, pero dejó una huella imposible de borrar. Lucia sacó de su bolsillo un medallón dorado y lo levantó para que todos lo vieran. Dentro había una fotografía antigua y una carta. Probarían una verdad capaz de destruir reputaciones y romper la fe de un pueblo entero. La tensión era insoportable. ¿Qué contenía ese medallón? La iglesia entera contuvo el aliento. El padre, pálido, trataba de mantener la compostura, pero su mirada lo delataba. Sabía exactamente qué escondía ese objeto. Isabela, confundida, apretaba la cruz contra su pecho, incapaz de comprender por qué un gesto tan simple había despertado un caos semejante. Y entonces, con voz firme, Lucia rompió el silencio. Esta verdad lleva demasiado tiempo escondida. Hoy será revelada. El viento golpeó los vitrales y las luces rojas y azules de los cristales bañaron el piso de la iglesia como un presagio. Nadie en Santa Esperanza volvería a ser el mismo después de ese día. La iglesia de Santa Clara estaba sumida en un silencio casi insoportable. El medallón dorado brillaba en las manos de Lucia, reflejando destellos de los vitrales como si quisiera gritar una verdad imposible de ocultar. Los fieles, que hasta entonces murmuraban oraciones, contuvieron la respiración. Nadie se movía. El padre Agnaldo, rígido en el altar, parecía haber perdido el suelo bajo sus pies. El hombre que por años inspiró respeto ahora temblaba ante los ojos atentos de toda una comunidad. Lucia respiró hondo. Sus manos temblaban, pero su voz salió firme, cargada de años de dolor. Este medallón perteneció a mi madre. La frase cayó como un trueno dentro del templo. Algunos se miraron confundidos, otros fruncieron el ceño intentando entender. Pero nadie se atrevió a interrumpirla. Su presencia imponía, y en sus ojos verdes ardía una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Isabela, aún a su lado, sintió el corazón acelerar. Miró al padre y descubrió algo que jamás había visto en él. Miedo. Un miedo profundo, que lo despojaba de la autoridad que siempre había transmitido. ¿Cómo podía el hombre que predicaba valentía temblar así frente a una joven desconocida? Nada tenía sentido. La cruz de plata colgando de su cuello se volvió más pesada que nunca, como si presintiera que estaba a punto de escuchar algo que la cambiaría para siempre. Entonces, Lucia abrió el medallón frente a todos. Dentro, una pequeña foto en blanco y negro mostraba a una mujer joven con rasgos parecidos a los suyos. Junto a la foto, una carta gastada por el tiempo.
Esta carta cuenta la verdad que me fue negada toda mi vida, dijo, con los ojos empañados de lágrimas contenidas. Y esa verdad está ligada a él. Su dedo apuntó al altar, directo al padre. El murmullo creció como una ola incontenible. El padre Agnaldo dio un paso adelante, levantando la mano como si pudiera detener la tormenta que se avecinaba. Pero sus palabras no salieron. Sus ojos se encontraron con los de Lucia y en ese instante todos comprendieron. Él sabía exactamente quién era ella. La mentira guardada durante años se desmoronaba ante la vista de todos. En ese preciso momento, desde el fondo de la iglesia, la hermana Teresa dejó escapar un sollozo audible. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el rosario. Algunos giraron para mirarla, pero la anciana agachó la cabeza, incapaz de sostener la escena. Ella conocía la verdad. Siempre la había conocido. Y ahora lo inevitable estaba a punto de suceder. Lucia levantó la carta con firmeza y pronunció: «Si nadie lo dice, lo diré yo. Y después de esto, nada volverá a ser igual». Las manos de Lucia temblaban apenas un poco mientras desplegaba la carta amarillenta por el tiempo. El papel era frágil, pero las palabras escritas allí tenían la fuerza de un relámpago. La joven respiró profundo y comenzó a leer en voz alta, con una firmeza que sorprendió a todos. «Mi querida hija, si un día encuentras este medallón, es porque la verdad por fin llegó hasta ti». Un murmullo recorrió los bancos. Una hija, un secreto, una vida escondida. La tensión creció como un nudo en cada garganta. El padre Agnaldo permanecía inmóvil, aunque el sudor le corría por la frente. Sus dedos apretaban con fuerza el crucifijo dorado, como si pudiera encontrar en él la fuerza que le abandonaba. La voz de Lucia continuó, cada palabra como un golpe en el pecho de todos. «Naciste del amor y de la debilidad. El hombre que debía protegerte eligió el silencio. Él prefirió salvar su reputación antes que abrazar lo que juntos habíamos creado». Un grito ahogado se escapó de los fieles. Los ojos se dirigieron al altar. Ya nadie dudaba. La carta hablaba de él. El padre Agnaldo, símbolo de santidad para el pueblo, era el hombre señalado por esas líneas. Isabela, con la mirada fija en la carta, sintió un dolor punzante en el corazón. Toda su vida había confiado en aquel sacerdote. Su fe había encontrado refugio en sus palabras. Y ahora, ¿cómo aceptar que quien le enseñó a confiar en Dios escondiera algo así? Sus dedos buscaron instintivamente la cruz de plata en su pecho, como si ese pequeño objeto pudiera darle respuestas. Pero Lucia no se detuvo. «Nunca estuviste sola, hija. Si algún día él niega quién eres, recuerda, la marca de la sangre no se borra». El silencio cayó pesado. Sangre, herencia. La confirmación estaba ahí. La verdad era innegable. El padre tenía una hija, y esa hija estaba de pie frente a todos. La iglesia entera quedó en shock. Algunos lloraban, otros negaban con la cabeza, como si todo fuera una pesadilla. La hermana Teresa sollozaba en un rincón, consciente de que aquel momento llegaría. Y sin embargo, algo en la manera en que Lucia sostenía la carta dejaba claro que todavía no se había revelado todo. El silencio de la iglesia se transformó en un torbellino de murmullos. Los fieles no podían digerir lo que acababan de escuchar. El hombre que por décadas había guiado sus vidas con sermones y consejos, ahora estaba señalado como un pecador oculto. El pedestal en el que todos lo habían colocado comenzaba a resquebrajarse. Con pasos pesados, el padre Agnaldo bajó del altar. La sotana negra ondeaba levemente, y el crucifijo brillaba bajo la luz de los vitrales como un fuego ardiente. Se detuvo frente al púlpito, levantó la mirada y habló con voz quebrada. «Hijos míos, no crean todo lo que oyen. El enemigo sabe disfrazarse de verdad para sembrar confusión». Sus palabras, lejos de calmar, parecieron aún más débiles. El respeto de la multitud no era el mismo. Ahora lo miraban con sospecha, con decepción, con ira. La autoridad que había sostenido por años se deshacía entre sus dedos. Lucia, con el rostro encendido por la rabia, no dudó en responder: «El enemigo no escribió esta carta, padre. La escribió mi madre. Una mujer que sufrió en silencio mientras usted predicaba fidelidad y fe. Ella lo amó y usted la abandonó. Me abandonó a mí». El impacto de sus palabras fue devastador. Varias personas se llevaron las manos a la cabeza. Otras empezaron a llorar. La imagen de santidad del sacerdote se desmoronaba como un muro viejo golpeado por el viento. Isabela, en silencio, sentía su mundo derrumbarse. Sus ojos color miel se llenaron de lágrimas. Ese hombre había sido su guía espiritual, su ejemplo de fe. Y ahora lo veía desnudo de toda autoridad, apenas un hombre atrapado en sus errores. Aún así, se acercó a Lucia y le puso una mano en el hombro, como si buscara sostenerla y sostenerse al mismo tiempo. De pronto, un grito retumbó desde el fondo del templo. Era la hermana Teresa, con el rostro empapado en lágrimas y la voz temblorosa. «¡Basta, padre!
Ellos tienen derecho a saberlo todo. La iglesia entera volvió la mirada hacia ella. El padre Agnaldo la observó suplicante, con los ojos llenos de terror. Pero ya era tarde. El silencio que había guardado por tantos años estaba a punto de romperse. Las palabras de la hermana Teresa cayeron como un rayo dentro de la iglesia. La mujer frágil, siempre callada y obediente, temblaba de pies a cabeza mientras avanzaba unos pasos. Sus gafas se deslizaban por su nariz y el rosario cayó de sus manos con un golpe seco contra el suelo. La multitud contuvo el aliento. ¿Qué más podía revelar esa monja anciana que empeorara todavía más la situación? Su voz era suave, casi apagada, pero cada sílaba cargaba el peso de años de silencio. Yo lo vi todo, desde el principio. Supe de la relación prohibida, supe de la hija oculta, y me callé. Me callé por miedo, por obediencia, por pensar que proteger la iglesia era más importante que la verdad. Pero ese silencio ha corroído mi alma cada día. Algunas personas comenzaron a llorar en los bancos. Otros murmuraban indignados. Afuera, en la plaza, la noticia ya empezaba a extenderse como fuego en campo seco. Santa Esperanza entera pronto sabría lo que ocurría dentro de aquellas paredes. El padre Agnaldo, sentado en el escalón del altar, estaba pálido como la cera. Su cuerpo entero parecía derrotado. Lucia se adelantó, con la carta en la mano y lágrimas contenidas en los ojos. ¿Por qué no lo dijo antes? Podría haber cambiado mi vida. La monja tomó sus manos conmovida y respondió: porque tenía miedo, hija. Miedo de destruir la fe de todos. Pero entendí demasiado tarde que la fe verdadera no se destruye con la verdad. Se fortalece. Isabela, con la cruz de plata en su pecho brillando bajo la luz del vitral, sintió un estremecimiento. Su fe parecía tambalear, pero al mismo tiempo entendía que Dios no podía ser confundido con los errores de los hombres. Tal vez ese día, en medio del dolor, era la oportunidad de ver la gracia con más claridad que nunca. Pero aún con la confesión de la hermana Teresa, el aire en la iglesia seguía cargado de misterio. Porque en las manos de Lucia todavía quedaban páginas sin leer. Y todos sabían que lo peor aún estaba por venir. Lucia respiró hondo y abrió nuevamente la carta, como si sus manos sostuvieran una antorcha encendida en medio de la oscuridad. El papel, gastado y frágil, parecía a punto de romperse, pero lo que contenía podía quebrar mucho más que fibras de papel. Podía partir en dos la historia de todo un pueblo. El silencio dentro del templo volvió a ser absoluto, y hasta el viento afuera pareció detenerse para escuchar. Si un día llegas a leer esto, hija mía, debes saber que no fue solo abandono. Fue también miedo. La voz de Lucia temblaba apenas, pero seguía adelante. El hombre que te dio la vida tenía enemigos dentro de la misma iglesia. Eligió callar no solo para protegerse a sí mismo, sino también para protegerte a ti. Un murmullo se expandió entre los bancos. Esto ya no se trataba únicamente de un sacerdote que había roto sus votos. Era algo más oscuro, luchas de poder dentro de la iglesia, secretos escondidos bajo el manto de la fe. ¿Qué enemigos eran esos? ¿Quiénes más estaban implicados en ese silencio? Isabela sintió que la sangre le hervía. Su fe había sido siempre limpia, pura. Pero ahora entendía que detrás de los muros de la iglesia había fuerzas que no tenían nada de santas. Miró a Lucia con los ojos cargados de lágrimas y fuerza a la vez, y comprendió que la historia de su hermana no era solo personal, era un eco de algo mucho más grande. Lucia siguió leyendo. Él prometió que algún día contaría la verdad, pero el miedo fue más fuerte que el amor, y así nos condenó al silencio. Si esta carta llega a tus manos, es porque ese silencio ya no puede seguir. En ese momento, el padre Agnaldo bajó la cabeza. Su rostro estaba empapado de lágrimas. Con voz apenas audible murmuró: «Es cierto». Ese reconocimiento, aunque breve, fue suficiente para encender otra ola de impacto. Ya no había vuelta atrás. El secreto estaba confirmado, pero la carta no terminaba ahí. En sus últimas líneas, escritas con prisa, quedaba aún un mensaje que podía cambiarlo todo. Lucia lo sabía. Lo que estaba a punto de leer no era simplemente un secreto más. Era la revelación más peligrosa de todas. Las manos de Lucia sudaban cuando llegó al final de la carta. El papel parecía arderle en los dedos, como si supiera que lo que estaba a punto de leer podía incendiar más que la fe del pueblo, podía consumir su propia vida. La congregación estaba en absoluto silencio, los ojos clavados en ella. El padre Agnaldo, arrodillado en el altar, lloraba en silencio, mientras la hermana Teresa se cubría el rostro con las manos. Con la voz quebrada pero decidida, Lucia leyó: «Hija mía, hay algo que jamás pude decirte. No eres la única. Tienes una hermana que creció cerca de mí, pero que nunca conoció la verdad. Si alguna vez lees estas palabras, búscala. Solo juntas podrán entender el propósito que Dios reservó para ustedes». Un suspiro colectivo recorrió la iglesia. Una hermana, otra hija.
La noticia cayó como un rayo sobre la multitud. Algunos se miraban incrédulos, otros lloraban de impotencia. Nadie podía creer que el secreto fuera aún mayor de lo que ya habían escuchado. Isabela sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Su cruz de plata pesaba más que nunca sobre su pecho. Sus ojos de miel se encontraron con los verdes de Lucia, y en ese instante algo inexplicable ocurrió. No hicieron falta palabras. Era como si sus almas se reconocieran en silencio, como si el abrazo que habían compartido no hubiera sido un simple consuelo, sino un reencuentro de sangre. El aire se volvió insoportable. El padre intentó hablar, pero la voz no le salió. Y entonces Lucia, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, dijo lo que nadie esperaba escuchar dentro de la casa de Dios. Mi hermana está aquí, y su nombre es Isabela Monteiro. El templo entero explotó en gritos y llantos. La gente se llevó las manos a la cabeza. Algunos salieron corriendo, otros se arrodillaron a rezar. El escándalo era inconmensurable. Y en medio del caos, dos mujeres se abrazaban de nuevo, ahora sabiendo que la sangre las unía para siempre. El nombre de Isabela resonó en la iglesia como un trueno. Los fieles se miraban entre sí con el rostro desencajado. Algunos lloraban, otros murmuraban indignados. El escándalo no tardó en salir de aquellas paredes. El rumor corría hacia la plaza como fuego en pasto seco. La joven maestra, la que todos consideraban ejemplo de pureza, era en realidad hija ilegítima del propio sacerdote. Isabela permanecía inmóvil, con la mirada perdida en los ojos de Lucia. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Su mundo entero se había derrumbado en cuestión de segundos. El hombre que había sido su guía espiritual, su refugio en la fe, era su padre biológico. La cruz de plata sobre su pecho ardía como una carga imposible de sostener. El padre Agnaldo, todavía de rodillas, intentó balbucear unas palabras. Isabela, yo solo quería protegerte, pero su voz fue débil, casi inaudible. Las excusas no alcanzaban para sanar la herida abierta. La multitud ya no veía al hombre santo que los guiaba, sino al pecador que había ocultado 2 vidas en la sombra. Lucia se acercó a su hermana, con los ojos verdes brillando entre lágrimas. No quería que lo supieras así, pero necesitaba encontrarme contigo. Necesitaba la verdad. Isabela la miró en silencio, y aunque su alma temblaba, la abrazó con fuerza. Ese abrazo no era solo dolor compartido, era también un comienzo, la promesa de no dejarse vencer por la mentira nunca más. En el fondo de la iglesia, la hermana Teresa lloraba desconsolada. Sabía que la ciudad ya no sería la misma. La fe de muchos sería puesta a prueba, la confianza destruida. Pero también comprendía que ese día no era solo una tragedia, era el inicio de un nuevo camino. Porque cuando la verdad sale a la luz, aunque duela, abre la puerta a la verdadera libertad. Y sin embargo, todos lo sentían en el aire. Aquello no era el final de la tormenta. Era apenas el inicio del huracán que se avecinaba. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe, y en cuestión de minutos, la noticia ya recorría cada rincón de Santa Esperanza. La plaza central, con su coreto antiguo y bancos de madera, se convirtió en un hervidero de voces. «El padre tiene 2 hijas», murmuraban unos. «Isabela es una de ellas», gritaban otros. Lo que por décadas había estado enterrado ahora se desbordaba como un río después de la tormenta. En grupos pequeños, los vecinos discutían acaloradamente. Algunos defendían al sacerdote, alegando que era un montaje de Lucia. Otros, convencidos por la carta, aseguraban que la prueba era irrefutable. Los murmullos crecían y el ambiente se tornaba cada vez más tenso. El coreto, que tantas veces fue escenario de fiestas y música, ahora parecía el estrado de un tribunal improvisado. Dentro del templo, Isabela escuchaba el bullicio que venía de afuera. Cada palabra que lograba distinguir era un golpe en el corazón. La maestra dulce y ejemplar que todos admiraban ya no existía para muchos. Ahora la señalaban con desconfianza, como si la mancha del secreto la cubriera también a ella. Aún así, entre lágrimas, una fuerza interior comenzó a despertar en su alma. El padre Agnaldo, en cambio, estaba destrozado. Por primera vez en su vida no tenía respuestas. Su reputación, construida en años de sermones y confesiones, se derrumbaba en cuestión de minutos. Lo que más temía había ocurrido. Su pecado privado se había convertido en un escándalo público. Y en su corazón sabía que, aunque quisiera, ya no podía huir de las consecuencias. Lucia, con la carta en una mano y el medallón en la otra, salió hasta la plaza. Su voz fuerte interrumpió el caos. «No vine a destruir su fe. Vine a mostrar que la verdad no puede enterrarse para siempre». La multitud se quedó en silencio por unos segundos, lo suficiente para que sus palabras se clavaran en cada corazón. Pero enseguida, las voces volvieron a levantarse. Algunos lloraban pidiendo comprensión, otros, furiosos, exigían castigo. La calma del pueblo se había quebrado para siempre. La plaza de Santa Esperanza hervía como nunca antes.
El coreto, que solía llenarse de música en las fiestas patronales, ahora era el centro de un juicio público. Decenas de voces gritaban al unísono: «¡Expúlsenlo! Traicionó nuestra fe. ¡Que Dios lo juzgue!». Las acusaciones volaban como piedras invisibles, golpeando al sacerdote incluso antes de que abriera la boca. El padre Agnaldo, aún dentro de la iglesia, escuchaba cada palabra como un látigo en la espalda. Durante años había caminado por esas calles recibiendo respeto y admiración. Ahora esas mismas voces exigían su caída. Sus ojos se dirigieron al crucifijo del altar. Lo miró con desesperación, como si buscara allí la respuesta que no encontraba en su corazón. Sabía que su silencio había llegado a su límite. El precio de ocultar la verdad era demasiado alto, y el pueblo no lo dejaría marchar sin una respuesta. La hermana Teresa, con las manos temblorosas, se le acercó. «Padre, ellos no se calmarán. Necesitan escuchar la verdad de sus labios. Si sigue callado, la fe de muchos morirá esta misma noche». Él negó con la cabeza, con los ojos enrojecidos, como un hombre que sabe que no hay salida buena. Afuera, Lucia trataba de calmar a algunos vecinos, pero su sola presencia encendía aún más la rabia de otros. Para unos era la heroína que había traído la verdad. Para otros, la culpable de arruinar la paz del pueblo. Entonces, Isabela dio un paso hacia la multitud. Su voz temblaba, pero salió clara como una campana. «Recuerden que todos somos hijos de Dios. Y Él no nos enseñó a lanzar piedras, sino a perdonar». Hubo un instante de silencio. Algunos bajaron la mirada conmovidos, pero otros endurecieron todavía más el rostro. La multitud quería una confesión, y cada segundo de silencio del padre aumentaba la tensión. Al fin, el padre Agnaldo se levantó. Caminó lentamente hacia la puerta principal de la iglesia. El pueblo aguardaba expectante. Sabían que sus palabras podían cambiarlo todo. Lo que no sabían era si traerían alivio, o la herida más profunda de todas. El tañido de las campanas resonó 3 veces, como si el cielo mismo llamara al pueblo a presenciar lo inevitable. El padre Agnaldo salió por la puerta principal de la iglesia. Su sotana negra se movía con el viento, y el crucifijo dorado brillaba bajo el cielo encapotado. La multitud se cayó al instante. El hombre que por décadas había sido símbolo de fe ahora estaba allí, despojado de toda gloria, enfrentando su propio juicio. Respiró hondo y con voz quebrada dijo: «Hijos míos, he pecado, traicioné mis votos, y más que eso, traicioné la confianza de ustedes». Un murmullo recorrió la plaza. Nadie podía creer que lo admitiera tan abiertamente. El sacerdote continuó con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Amé a una mujer, y de ese amor nacieron 2 vidas que escondí por cobardía. Lucia, Isabela, son mis hijas. Las negué frente al mundo, pero nunca frente a Dios. Cada misa que celebré fue también un pedido de perdón. Hoy ya no puedo ocultarlo más, aunque me destruya». El silencio fue tan profundo que se escuchaba el viento golpeando los árboles. Muchos lloraban. Algunos sentían compasión, otros ira. Isabela cayó de rodillas con el corazón desgarrado, mientras Lucia lo miraba con lágrimas y rabia mezcladas. La confesión que había esperado toda su vida estaba frente a ella. Pero demasiado tarde, la multitud estalló. Unos gritaban: «¡Que se vaya!». Otros pedían misericordia. El coreto y la plaza se habían transformado en tribunal, y nadie parecía dispuesto a ceder. El padre, sin embargo, permanecía firme. Por primera vez en años sentía un alivio extraño. El secreto ya no era suyo, estaba en manos de todos. Pero entonces, desde un rincón de la plaza, la voz débil de la hermana Teresa rompió el momento. «Todavía no saben todo. Aún guardo el secreto más grande». La multitud seguía dividida entre gritos de condena y súplicas de perdón cuando la voz frágil de la hermana Teresa se alzó en medio del caos. Apenas un hilo de voz, pero suficiente para silenciar a todos. «Todavía no saben todo». Los presentes se miraron entre sí, sorprendidos. La anciana monja avanzó lentamente hacia el centro de la plaza. Sus pasos eran vacilantes y el rosario colgaba roto de sus dedos. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando dijo: «Yo lo sé todo, y lo he callado durante demasiados años. Pero la verdad es aún más grande de lo que imaginan». Isabela y Lucia la miraron, desconcertadas. La multitud contuvo la respiración. El padre Agnaldo, sentado en los escalones de la iglesia, cerró los ojos con fuerza, como si deseara que sus palabras nunca fueran pronunciadas. «No solo se trataba de un amor prohibido», continuó Teresa con voz temblorosa. «La madre de ustedes descubrió algo dentro de la iglesia, un secreto que no debía salir a la luz. Por eso fue silenciada, por eso sus vidas fueron escondidas. No era solo miedo al pecado, era miedo a la verdad». Un escalofrío recorrió la plaza. Los murmullos crecieron. ¿Qué verdad podía ser tan peligrosa? La monja, con el corazón en un hilo, dijo lo que muchos no querían escuchar. «Ustedes no son solo hijas de un sacerdote, son herederas de una promesa rota.
de una traición que nace desde el mismo corazón de la iglesia. El viento sopló fuerte, sacudiendo las ramas de los árboles y haciendo crujir las maderas del coreto. Algunos se persignaron, otros lloraron de miedo. Isabela y Lucia se abrazaron, sin entender del todo lo que significaba ser herederas de una promesa. La voz de Teresa se fue apagando. Su cuerpo frágil tambaleó, y antes de desplomarse, alcanzó a susurrar con el último aliento: «Busquen en el confesionario. Allí está la prueba», y cayó desvanecida entre brazos que corrieron a sostenerla, dejando a todo el pueblo sumido en un silencio sepulcral. La plaza entera contenía la respiración mientras el eco de las últimas palabras de la hermana Teresa se apagaba en el aire. Confesionario. Ese murmullo quedó grabado en todos, como una llave que abría un destino inevitable. Isabela, con la cruz brillando en su pecho, tomó la mano de Lucia y juntas caminaron hacia la iglesia. La multitud la siguió en silencio, como testigos de un misterio que estaba a punto de revelarse. El viejo confesionario de madera oscura parecía más imponente que nunca. Durante décadas había guardado lágrimas y pecados, pero ahora era un cofre de verdades ocultas. Lucia pasó la mano por las paredes internas hasta encontrar una tabla suelta. Tiró de ella con fuerza y al desprenderse apareció un compartimento secreto. Dentro, un sobre sellado y un cuaderno de cuero desgastado esperaban ser descubiertos. Isabela abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había cartas y documentos antiguos, registros firmados, nombres, fechas. Eran pruebas de que no solo el padre había ocultado la verdad, sino que otros dentro de la iglesia también habían colaborado en el silencio. No era un pecado aislado, era una conspiración que atravesaba generaciones. Lucia hojeó el cuaderno con el corazón en un puño. Reconoció de inmediato la caligrafía de su madre. Eran páginas de confesiones íntimas, su amor prohibido, el miedo constante, las presiones que había soportado. Y entre esas líneas, una frase subrayada como una profecía: «Mis hijas son la prueba de que la verdad no puede enterrarse». Si algún día encuentran este cuaderno, recuerden, su misión no es condenar ni vengarse, sino liberar. Cuando salieron del confesionario, la multitud las rodeó expectante. Lucia levantó el cuaderno en alto, y Isabela, con voz firme, declaró: «La verdad ya no pertenece a unos pocos. La verdad es de todos». Un murmullo recorrió la plaza, seguido de lágrimas, oraciones y gritos entrecortados. Por primera vez, Santa Esperanza se enfrentaba a sus propias sombras. Y en medio del caos, Isabela y Lucia se abrazaron de nuevo, sabiendo que esa verdad dolorosa no las había destruido, sino unido para siempre. El padre Agnaldo, sentado en los escalones, cerró los ojos. El secreto ya no le pertenecía. El futuro estaba en manos de sus hijas. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual en Santa Esperanza. Ese día, Santa Esperanza nunca volvió a ser el mismo pueblo. El escándalo sacó a la luz las fragilidades humanas, pero también mostró la fuerza de la verdad y la fe. El abrazo que unió a Isabela y Lucia no fue solo el inicio de un dolor compartido. Fue también el renacimiento de dos almas que descubrieron que la sangre y la esperanza corren juntas. El padre Agnaldo cayó del pedestal en el que la gente lo había puesto. Pero en su caída se reveló algo aún más profundo: que Dios no elige a los perfectos, sino que transforma a los imperfectos en testimonios vivos. La hermana Teresa, con su última confesión, demostró que nunca es tarde para romper el silencio. Y el pueblo entero entendió que la fe verdadera no se construye sobre apariencias, sino sobre la verdad, aunque duela. Y así fue como, cuando todo parecía perdido, Dios escribió un nuevo capítulo donde solo había dolor. Ese milagro no fue solo una señal. Fue una promesa viva de que la fe puede cambiar destinos. El abrazo que reveló el secreto también reveló algo mayor: que la verdad, aun cuando hiere, siempre libera. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela. Aquí en el canal tenemos más relatos tan fuertes como este, que renovarán tu fe y tu esperanza. Suscríbete y activa la campanita, porque cada video que llega puede hacer crecer un poco más tu fe. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez viviste algo que solo Dios pudo haber hecho? Quiero conocer tu historia.